¿Qué tal amigos? Buenos días. Ahora vamos a tomar otro tema muy importante sobre las enseñanzas que tenemos a través de la palabra de Dios y que nuestra Santa Iglesia Católica lo celebra cada año, pero que desafortunadamente la mayor parte del mundo lo toma por otro lado y hace cosas que no deben hacer. El Día de los Inocentes no es para hacer bromas, es para recordar un acontecimiento muy triste, algo que sucedió. Antes de iniciar esta pequeña reflexión, les invito a que compartan este video para que otras personas escuchen también, porque hay mucha gente que no conoce lo que es el Día de los Inocentes. Compártalo y denle un like. Antes de iniciar, vamos a reflexionar sobre lo que dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, del versículo 13 al 16, para ir como iluminando lo que vamos a tratar de hablar. Dice en el Evangelio que, bueno, antes, ustedes se acuerdan que los Reyes Magos llegaron donde Herodes a preguntar por un niño que había nacido, a ver si le daban razón, porque ellos querían ir allá a adorarlo, querían ir a presentarle sus ofrendas. Entonces, los magos, luego de que habló allá en Herodes, y se fueron, se marcharon y fueron a visitar al niño, eh, se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, que no regresaran. Así que regresaron a su país por otro camino. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quedaos allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permanecieron allí hasta la muerte de Herodes. Así que se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta, cuando dice: llamé a mi hijo de Egipto. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado. Y él, fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, más o menos la fecha en que nacía el niño, entonces, ¿qué hizo? Ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Jerusalén y a sus alrededores. Entonces, hoy, 28 de diciembre, estamos recordando ese acontecimiento triste, como dándole un homenaje a todos esos niños que murieron inocentemente por culpa del perseguidor de la Iglesia Católica, por culpa del que inició haciéndole la guerra a Dios desde el principio. Digo desde el principio, desde el momento en que Luzbel, ese ángel malvado, fue echado de la presencia de Dios. Herodes representa el mal, representa al demonio que persigue a la iglesia. Vemos que Herodes estaba persiguiendo al niño Jesús para matarlo, porque Herodes no quería compartir su reino con otro que se decía que venía a reinar. Por nada del mundo él iba a compartir
su reino, no se lo quería dejar quitar. Entonces, si vemos desde el inicio de la creación, ese malvado demonio quiso destruir la obra de Dios, siempre lo ha querido hacer. Por ejemplo, acuérdense cuando Dios coloca a nuestros primeros padres en el Edén, en el paraíso, Adán y Eva. ¿Y qué hizo ese malvado demonio? Pues al ver de que ellos iban a ser felices y que la obra de Dios estaba quedando perfectamente hermosa, se metió en la conciencia de nuestros primeros padres para que pecaran y para que desobedecieran a Dios y hicieran lo que iba en contra de la ley de Dios. Y de ahí para adelante, si ustedes miran la historia de todos los acontecimientos, siempre se va a ver reflejado las garras del enemigo metiéndose para dañar todo lo que Dios quería hacer con su pueblo. En toda la historia vamos a encontrar al demonio haciendo estragos. Entonces, en estos últimos tiempos no es nada raro. En estos últimos tiempos el demonio sigue buscando la manera de destruir lo que Dios quiere hacer. Herodes murió el hombre, el que quiso destruir al Hijo de Dios. Pero resulta que en estos últimos tiempos todavía quedaron muchos Herodes. O sea, el demonio a través de muchas personas quiso reflejar a Herodes. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, y si vemos durante todos los tiempos, ustedes han escuchado de la forma como se vienen asesinando los niños. Hemos visto, por ejemplo, noticias en el pasado, hace unos pocos años, e inclusive en estos últimos tiempos, de cómo asesinan los niños. Los padres que buscan la manera de matar a sus hijos. No más recuerdo hace como unos 2 o 3 años una noticia de unos padres que mataron a su hijo y lo metieron después de que para desaparecerlo, lo metieron en un costal y lo tiraron a un río. Y así ustedes recordarán la manera como han asesinado a los niños. Eso por un lado. Pero lo más horroroso de la matanza de niños la vemos en la forma como desde el vientre de sus propias madres se están asesinando a los niños. El demonio, a través de todos esos instrumentos que utiliza para acabar con esos inocentes. Hay de aquellos que se prestan para hacer semejante atrocidad. No quedarán sin juicio, sin castigo, porque están asesinando lo más preciado, a los niños. En todo caso, hoy no veo por qué la gente empieza a hacer bromas pesadas cuando estamos conmemorando una historia muy triste. Muchos se ríen con las bromas, mientras otros recuerdan cosas muy tristes de niños que fueron asesinados. Entonces, pues ahí vemos patentemente cómo el demonio sigue burlándose de lo que hizo ese día. De la manera tan atroz como asesinaron a esos niños. Entonces, para las personas que no sabían de que hoy se conmemora o se celebra o recordamos una fecha muy triste, donde asesinaron muchos niños, porque dice que los mandó matar y a sus alrededores.
Fueron muchos. Sabemos que Herodes simboliza el demonio. Y los que siguen haciendo eso hoy en día, burlándose de ese acontecimiento, son servidores del demonio. Y no solamente el demonio, son servidores del demonio en ese sentido, porque hacen otras cosas que van en contra de la ley de Dios. No hay que burlarse de este acontecimiento. Hay que reflexionar y recordar este día con mucho recogimiento, con mucho dolor, y elevar a Dios una oración por todos los niños que fueron asesinados brutalmente, y de ahí para adelante todos los que han asesinado, y rogar a Dios en oración que detenga la mano de todos esos hijos del diablo que hoy en día siguen asesinando a los niños, y que ojalá nunca más se vuelva a escuchar que una madre que tiene a su hijo en el vientre diga: voy a abortar, porque ahí se está convirtiendo en otro Herodes, en otro hijo del diablo. Y las consecuencias para el día en que se presente ante el Señor van a ser muy, muy tristes, muy graves para esa persona. Si alguna mujer en este momento o alguno ha experimentado o ha hecho estos crímenes atroces del aborto, no se acongoje, entristezcase por lo que hizo, pero acuérdese que Jesús está allí esperándote para perdonarte, para reconciliarte contigo, con Él. Si quieres verdaderamente sanar esa herida, busca al Señor a través del sacramento de la confesión y confiesa tu pecado, y el Señor te perdonará. Te quitará ese peso de encima y empezarás a vivir con la conciencia tranquila. Sea quien sea que haya cometido un error de esos, de haber asesinado a un niño, confiésense. Jesús los está esperando a través del sacramento de la confesión para limpiarte con su sangre bendita, para sumergirte en tus santas llagas, para sanar tus heridas y para darte vida y vida en abundancia. El único pecado que no perdona el Señor es aquel pecado que no se confiesa. Pero Jesús perdona cualquier pecado, así por muy grave que sea. Entonces la invitación para hoy es: haz un examen de conciencia, revisa tu vida y ve a confesarte, para cuando llegue el momento de entregar cuentas a Dios, el Señor te pueda decir: vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino que les pertenece. Que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga, los guarde y les dé la gracia de ser felices. Compartan esta pequeña meditación. Dios les bendiga.